Bien, ¿cuál es el propósito de la guía del PMBOK? Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿No? ¿Por qué nosotros estudiamos o por qué los directores de proyecto quieren certificarse? ¿O por qué la gente mucho les llama la atención el tema de la gestión de proyectos y la guía sobre todo del PMBOK? La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. Bueno, ahora ya a la gestión de proyectos o dirección de proyectos se le considera como una profesión. Al estándar mucho le gusta describir a la gestión de proyectos o a la dirección de proyectos como una profesión, ¿ya? De hecho que es así, ¿no? En mi caso particular yo soy project manager y yo considero eso ya mi profesión. Yo gestiono proyectos independientemente del proyecto, ¿no? Sin embargo, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, pero como estoy certificado, no solamente podría dirigir proyectos de TI, sino también otro tipo de proyectos. Por tanto, ya a la dirección de proyectos se le considera como una profesión más. Acá en el Perú es una especialización, sin embargo, en otros lugares es una profesión, de hecho. La guía del PMBOK identifica un conjunto o un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos, generalmente reconocido como buenas prácticas. ¿Okay? Las buenas prácticas, de hecho, se han ido sumando a partir del conocimiento de los demás, de todas las personas que participan activamente del estándar. Ahora, generalmente reconocido significa que los conocimientos, prácticas descritas son aplicables a la mayoría de los proyectos. Y yo creo que es aplicable a todos los proyectos. No habría algún proyecto que yo no pudiera aplicar el estándar, ¿no? La mayoría de las veces, y sobre todo que existe un consenso sobre su valor y utilidad. En esta parte también debemos aclarar de que el PMBOK no es exclusivo de una profesión como ingeniería de sistemas, tampoco es exclusivo a la ingeniería industrial ni a la ingeniería mecánica, no es exclusivo del sector privado, tampoco es exclusivo del sector público, no es exclusivo solamente en proyectos aplicables en el país o en ciertos países, tampoco podemos decir que es aplicable solo en ciertos continentes de habla, digamos la hispana o de habla inglesa, tampoco. El estándar es aplicable a cualquier proyecto sin discriminar obviamente las profesiones, el área geográfica o el sector, ¿no? Puede ser minero, salud, el sector privado, el sector público. El estándar es aplicable a cualquier tipo de proyecto y eso está demostrado. No existe un proyecto en el que no puede aplicarse el estándar, ¿no? Buenas prácticas significa que se está de acuerdo en general en que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos, ¿no? Ahora, acá es bueno resaltar esto, ¿no? Que nos dice aumentar las probabilidades de éxito. No te lo asegura al 100%, porque el éxito de un proyecto no solo es aplicar esto del estándar. Hay otros condicionantes más. Lo importante es saber por lo menos aplicar el estándar en determinadas organizaciones y cómo aplicarlo sobre todo, considerando los factores externos o los factores internos que por lo general marcan la diferencia ahí, ¿no? Si tengo recursos con poca capacidad, pues de nada me sirve aplicar correctamente el estándar si el recurso de repente no son especialistas en determinada parte del proyecto. Por tanto, podemos decir que solamente nos va a aumentar las posibilidades de éxito, no te va a garantizar el éxito, pero desde que ya te involucras con el estándar, si tienes una probabilidad de éxito muy baja, pues se va a ver impactada de manera positiva sobre todo. Buenas prácticas no significa que el conocimiento descrito debe aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos. Claro, los proyectos son distintos. Si los proyectos son distintos, las buenas prácticas deben aplicarse de manera distinta, de acuerdo a la realidad de la organización, de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo al equipo que yo tengo, de acuerdo a mi forma de gestionar. La organización y el equipo de dirección de proyectos son los responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto en concreto. No, la responsabilidad recae siempre en la organización, la responsabilidad recae en el del proyecto mismo sobre el director de proyectos. Por tanto, las buenas prácticas deben ser aplicadas de una manera adecuada, ¿no? Siempre van a variar de proyecto en proyecto. El PMBOK también proporciona y promueve un vocabulario común.
Esta parte es importante, ¿no? Porque los conceptos son estándar. ¿Qué es un proyecto? Es estándar. ¿Qué es la dirección de proyecto? Para el PMBOK también es estándar. ¿Qué cosa es alcance? ¿Qué cosa es tiempo? ¿Qué cosa es costo? También. ¿Qué cosa es una entrada? ¿Qué es una salida? ¿Qué es una herramienta? ¿Qué es una técnica? ¿No? El PMBOK nos va a proporcionar a nosotros un vocabulario común. ¿En qué nos favorece? En que todos vamos a manejar un mismo idioma. Nadie va a hablar distinto al estándar. Por tanto, ahí aseguramos la comunicación. Cierta parte de la comunicación, de hecho. El vocabulario común es obviamente para el uso y la aplicación de los conceptos de la dirección de proyectos dentro de la profesión. Nuevamente lo resaltamos acá, dentro de la profesión de la dirección de proyectos. Para el estándar, la dirección de proyectos es una profesión. Así que cuando vayamos a dar nuestro examen de certificación, los que más adelante se animen, recuerden siempre que la dirección de proyectos para el estándar es una profesión. Un vocabulario común es un elemento esencial en toda disciplina profesional, ¿no? Por lo que les había comentado, si todos hablamos el mismo idioma, tenemos ventajas sobre los que no lo hacen, más aún si estamos dirigiendo un proyecto. El éxito de términos de dirección de proyecto del PMI proporciona el vocabulario profesional de base que puede ser utilizado de manera consistente para directores de proyectos, directores de programas, gestores de portafolio y otros interesados. Es decir, si nosotros nos involucramos mucho en el estándar, todos pues vamos a saber claramente qué es un proyecto, qué es el alcance, qué es el tiempo, qué es el costo, qué son los interesados, qué es un proceso, qué es una operación, cuál es una herramienta, cuál no es una herramienta, cuál es una técnica, qué son riesgos, cuál es la influencia de los interesados en el proyecto, cómo es el ciclo de vida del proyecto. Bueno, ese vocabulario debemos conocerlos todos los que estamos involucrados en la gestión de proyectos. El vocabulario común de hecho nos va a facilitar el trabajo. Si nosotros con nuestro equipo internamente ya manejamos un solo idioma, pues es mucho más fácil comunicarnos, hablar de qué cosa es valor ganado, qué cosa es valor planificado. Cuando ustedes al interno de ese equipo fomenten un solo canal de comunicación, pues hablarán del reporte de estado, cuál es la variación en el costo, en el cronograma, qué cosa es una fecha de estado, qué cosa es el CPI, qué cosa es el SPI. Este vocabulario común de hecho nos va a ayudar. A eso nos referimos cuando decimos que todos debemos hablar un solo idioma, sobre todo al interno del proyecto y de ahí hacia el externo del proyecto para poder comunicarnos con los demás. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte. En un momentito más nos vamos a conectar nuevamente para continuar con esta primera sesión.